Me toca presentar a Alberto. Alberto también es ex becario de nuestro la GTC hace muchos años. Alberto es 2009, perdón, del 2009, sí. 2009, muy bien. Él es gastroenterólogo, profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es jefe de endoscopía del Hospital Clínico de la Universidad Católica y presidente del Club de Páncreas. Uno de sus temas favoritos es son los quistes de páncreas y por eso él está invitado esta vez a presentar esta patología para que nos entretengamos un poco. Vamos, Alberto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu gentil presentación. Efectivamente, en el 2009 tuve la suerte de ser alumno tanto de Cecilia como del doctor Navarrete, y la verdad que mis primeros pasos en endoscopía terapéutica los di ahí, y siempre algo que destaco, yo mi beta es internista y soy gastroenterólogo, pero mis mejores profesores o de mis grandes profesores siempre han sido cirujanos y tengo excelentes relaciones, así que yo la verdad que siempre muy agradecido también. Bueno, el tema que quiero presentarles a ustedes es un tema que yo creo que es muy interesante, que es muy frecuente y que creo que se ha ido sistematizando su tratamiento en los últimos tiempos, que son las lesiones quísticas del páncreas. Bueno, la lesión quística del páncreas, como dice ahí, es un hallazgo que está en aumento, es un hallazgo frecuente y va a depender mucho del tipo de técnica que se utilice. Está escrito que, así a grosso modo, en las tomografías realizadas de abdomen, uno puede encontrar hasta un 3% de estas lesiones como un hallazgo y en resonancia hasta un 20%. Pero claramente esto es mucho más frecuente con el transcurso de la edad. A los 80 años hay series que demuestran que hasta un 10, inclusive hasta un 40% pueden presentar algún tipo de quiste pancreático. Ahora, ¿cuál es el problema? De que los quistes pancreáticos son un grupo de patologías heterogéneas. ¿Y qué significa eso? Que pueden tener distinto potencial maligno. Si uno los ve en globo, mete todos los quistes en un mismo saco, el riesgo global en general es bajo. El desafío es discriminar cuáles son los más complejos o los que pueden tener mayor riesgo. Así que en ese sentido, un poco voy a tratar de mostrarles cómo aproximarnos a encontrar cuáles son los más malos y cómo manejarlos. Bueno, hay tres pasos que yo creo que nos pueden ayudar a ordenarnos en esto. El paso 1 siempre tenemos que pensar y descartar en un pseudoquiste. El paso 2 básico es ver si un quiste es del área mucinosa o no mucinosa. Y finalmente, tener un algoritmo propio, local o nacional que de alguna forma nos permita tomar mejores decisiones con nuestros recursos. Bueno, el paso 1 es descartar pseudoquiste. En general, ¿cuál es la clave? Interrogar al paciente. Cuando nos enfrentamos a un paciente con un quiste pancreático, tenemos que preguntarle si ha tenido pancreatitis. Pues si ha tenido una historia de pancreatitis aguda o pancreatitis crónica o un trauma abdominal que no recuerde o una cirugía previa, por supuesto que puede ser, ¿no es cierto?, un pseudoquiste. Y obviamente tanto las imágenes, la endosonografía, el análisis del líquido nos pueden dar también el diagnóstico preciso. Paso 2. Mucinoso versus no mucinoso. ¿Por qué tenemos que hacer esta diferenciación? Los quistes mucinosos son de mayor riesgo de malignidad. Bueno, ahora, ¿pero cuál es ese mayor riesgo de malignidad, sobre todo en los mucinosos, en desarrollar cáncer? Los mucinosos, en general, se ven mucho más en mujeres, 20:1, y generalmente también en edad más o menos entre los 40 y los 60 años, de predominio en el cuerpo y la cola. Ahora, esta es una revisión sistemática que analizó los mucinosos resecados. El riesgo en las series va de un 0 a un 34%. Tenemos que pensar que si fueron resecados eran porque tenían algún riesgo o los hicieron sospechar de que tenían mayor riesgo de tener cáncer. Sin embargo, y esto es bien interesante, cuando tenemos lesiones menor de 4 centímetros en ausencia de síntomas o de hallazgos que sean sospechosos, la verdad que el riesgo de desarrollar cáncer es más bien bajo, de un 0.03. Eso es bien importante. Ahora, el dolor de cabeza más frecuente son los IPMM, ¿no es cierto? Que en general son los más frecuentes. Y hay dos tipos, los de rama principal y los de rama secundaria. En general, esta revisión también de este tipo de lesiones demostró que los de rama más bien principal son de mayor riesgo, llegando a tener un 62% de probabilidad de desarrollar cáncer.
Sin embargo, los IPMM hay que diferenciarlos en dos grandes grupos. Los de bajo riesgo, que son los que en la mayoría de las veces nos vamos a enfrentar cuando nos consultan. Los que no tienen mayor riesgo, en general, si uno los ve en el tiempo, son de baja probabilidad de desarrollar cáncer. Fíjense, al año 0.02, a los 5 años 3.12 y a los 10 años 7.7%. Sin embargo, y esto mismo nos tiene que hacer pensar que debemos seguirlos en el tiempo. Quiero mostrarles este trabajo porque es muy ejemplificador y quiero que fijen este número, los 15 milímetros. Este es un estudio a largo tiempo sobre el desarrollo, ¿no es cierto?, de malignización en quistes, ¿no es cierto?, IPMM. Y en este estudio, el riesgo global en general durante 10 años fue de un 8%. Sin embargo, cuando al inicio del diagnóstico estas lesiones medían menos de 15 milímetros, a los 5 años solo casi el 1% desarrolló neoplasia, o sea, es bajo. Versus los que estaban sobre los 15 milímetros fue un 7.5%. O sea, aquí claramente el tamaño sí importa. Por otro lado, este es un trabajo del año pasado aún más interesante, en el sentido que habla acerca de los quistes triviales, que son los que la mayoría de las veces vemos. ¿Cuáles son? Son los que no tienen ningún cambio o ningún cambio sospechoso después de 5 años de seguimiento. Acá se analizaron quistes de rama secundaria que al momento del diagnóstico no tenían ningún signo, ¿no es cierto?, preocupante o riesgo. Fíjense que el 4.2% desarrollaron en el seguimiento este tipo de signos y solo el 1% desarrolló cáncer de páncreas después de 62 meses. Aquí probablemente el número que quiero que fijen es 2,5 milímetros por año. ¿Qué significa esto? Fue el principal predictor de malignidad. Por lo tanto, si tenemos estos quistes, es muy importante en el seguimiento ver cómo crecen. Por otro lado, una de las principales herramientas diagnósticas es tener una imagen de alta calidad. Probablemente vamos a partir con un escáner o con una resonancia. Esto es fundamental. La calidad de quien nos informa también, esto es relevante. Un buen radiólogo, un radiólogo que se dedique a quistes pancreáticos, nos va a evitar llegar muchas veces a endosonografías necesarias y tomar mejores decisiones. Bueno, esto es de endoscopía, así que obviamente vamos a mencionar el rol de la endosonografía. ¿Cuándo? Principalmente cuando son lesiones más bien indeterminadas. ¿Eso qué significa? Cuando el radiólogo no le queda claro de qué naturaleza es el quiste. Nos ayuda a definir la morfología, podemos analizar líquido y evaluar riesgo de cáncer. ¿Cuándo está indicado puncionar estos quistes? Según la guía del ACG 2018, en los quistes en cuales el diagnóstico no es claro. Pero también importante, ¿dónde nos va a cambiar el manejo? ¿Qué significa esto? Si tenemos un paciente probablemente de muchas comorbilidades, añoso, en el cual no se va a hacer un cambio de conducta, probablemente no tiene sentido someter al paciente a un procedimiento costoso y de riesgos. O sea, siempre importante, un diagnóstico no claro y ¿va a cambiar o no va a cambiar la conducta? Ahí probablemente sí valdría la pena hacer una punción. Este trabajo es bien interesante porque es el segundo consenso brasileño de ultrasonografía dirigido por el doctor Fauce Maluf, y también aquí el tamaño ellos consideran que al menos debe ser sobre 15 milímetros y tiene que tener alguna característica de riesgo, o sea, sospecha de un nódulo, pared interna irregular o engrosada, cambio del calibre del conducto pancreático adyacente y por supuesto también cambio del conducto pancreático principal. Por lo tanto, mensaje es morfología indeterminada, sobre 15 milímetros y con características preocupantes de riesgo. Por otro lado, también hay una cosa bien práctica. Cuando tenemos lesiones más pequeñas, no es tan fácil puncionar y la cantidad de líquido que vamos a sacar es muy poca. Así que también esa es otra razón técnica para este número. Esto a modo de ejemplo. Este es un paciente que llegó con un quiste que no estaba clara en la resonancia y era un quiste grande. Aquí nos ayudó mucho la endosonografía desde el punto de vista de la morfología, del análisis del líquido, a definir que efectivamente era más bien un mucinoso y que terminó en cirugía. Brevemente, la endosonografía nos puede ayudar a diferenciar morfológicamente un seroso de un mucinoso. Y quiero mostrarles este resumen. Fíjense que en el lado izquierdo de la pantalla principalmente tenemos serosos y en el lado derecho de la pantalla ustedes van a ver más bien mucinosos. ¿Cuáles son las características distintivas entre uno y otro ecográficamente? Uno, los serosos predominantemente están en la cabeza. Tienen una forma más bien lobulada y en panal de abeja.
y generalmente la pared es menor de 3 milímetros. Versus los mucinosos, que generalmente están en la cola o en el cuerpo, tienen una forma redondeada u oval, pueden presentar septos y además la pared generalmente puede ser más de 3 milímetros, así como una naranja. Brevemente también es importante saber que se pueden utilizar contrastes, algo que no está disponible en Latinoamérica mayoritariamente. Principalmente esto es mucho más de Europa y de Norteamérica, pero puede ayudar a diferenciar nódulos murales, ¿no es cierto?, de mucina. Así que también obviamente esto es una técnica complementaria útil en la endosonografía. Quiero dejar esto porque vamos a entrar un poco antes de puncionar un quiste pancreático. ¿Qué nos dice el doctor Barayulu, experto en esto? Hay que mirar al paciente entero, en forma completa. Tenemos que ver todo las comorbilidades del paciente, si tiene síntomas o no, si se va a hacer algo o no, antes de decidir puncionar a alguien. La punción nos permite tener mucha información, desde algo tan simple como es la viscosidad, como ustedes ven acá, el signo de la cuerda. Eso significa que es mayor a 1 centímetro por un segundo, o sea, es viscoso, que tiene una alta especificidad para mucinoso. Obviamente también podemos analizar la citología, podemos evaluar el CEA, la amilasa, y algo barato y sencillo es la glucosa también, que también se ha mostrado bastante bueno para determinar si es mucinoso o no. A nivel de investigación y en algunos centros, ¿no es cierto?, también se puede utilizar y analizar el DNA del líquido pancreático y que también puede ayudar a diferenciar algunos quistes, que esto también es complementario. Aquí algunos tips para los que realizan punción. Número 1, siempre un pase. Lo ideal es tratar de acceder en el segmento más corto posible, o sea, tenemos que posicionarlo lo más cerca entre el transductor y el quiste. Evitar traspasar y dañar, ¿no es cierto?, el conducto pancreático principal. Los dos tipos de agujas más útiles probablemente son la 22 y la 19. Lo ideal también es tratar de aspirar en forma completa el quiste, porque sabemos que una de las complicaciones de esto es la parte infecciosa. Y en general, todas las guías hablan antibiótico profilaxis, ¿no es cierto?, por 48-70 horas. Sin embargo, quiero mostrarle algo nuevo de este año, que es el primer trabajo que randomiza el uso profiláctico de antibióticos en punciones. Y este trabajo es bien interesante porque fíjense, en los que utilizaron ciprofloxacino la infección fue 0 versus los que fue placebo 0,87, lo que no fue significativo. Así que, pese a que es una conducta que yo creo que todos los que puncionamos la seguimos haciendo, al menos este trabajo, que es de mayor calidad, no mostraría mayores diferencias. Términos generales, cuando un paciente nos pregunta, doctor, ¿me va a pasar algo si me puncionan? La probabilidad que le pase algo es un 2%. Eso es bien importante tenerlo en cuenta en cuanto a riesgos. Todos los riesgos, pancreatitis, hemorragia, perforación, etc. Sin embargo, aunque es muy raro, está descrito en la literatura también mortalidad. Y aquí es bien importante. Por eso que es relevante seleccionar muy bien a los pacientes que vamos a puncionar. Es un procedimiento que en algunos casos puede tener mayores complicaciones. Futuro, muy breve. Hay técnicas promisorias como la utilización de estos microforceps a través de las agujas. Una de las ventajas que tiene esto es que tendría una mayor sensibilidad para pesquisar y con una muy buena especificidad y precisión respecto, por ejemplo, a la citología estándar que uno puede utilizar. Así que una técnica promisoria y con bajo riesgo de complicaciones. Por otro lado, también hay centros que están utilizando la histología virtual con la tecnología confocal. Muy buena en determinar si es mucinoso o no. El único problema es el alto costo, así que honestamente yo lo encuentro que es poco probable para la realidad de Latinoamérica, salvo que esté dentro del contexto de un estudio. Finalmente, el paso 3. Hay muchas guías. Yo creo que elegir cuál no es tan fácil, pero yo creo que es bueno tener algo local. Nosotros a nivel local, de hecho con la doctora Castillo trabajamos en esto. Yo quiero mencionarles cuál es nuestro estándar hoy día. En general, si tenemos un paciente con un quiste pancreático, siempre descartamos que sea pseudoquiste. Y es muy importante una buena anamnesis con una buena radiología. Una radiología de alta calidad nos va a evitar problemas. Si esa radiología de alta calidad no nos determina lo que es, probablemente ahí vamos a pasar endosonografía,
pero exigiendo 15 milímetros al menos y estos signos, ¿no es cierto?, de riesgo. Eso nos va a facilitar el manejo, si es cirugía, si es seguimiento, etc. Otra razón para utilizar endosonografía también es cuando en el periodo del seguimiento aparecen alteraciones, ¿no es cierto?, o crecimiento del quiste, nódulos, engrosamiento, etc. Y es muy importante aquí también trabajar en un equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son los mensajes? Esto es un hallazgo en aumento por el uso masivo de estudios de imágenes, claramente, y es cada vez más frecuente. Es clave un adecuado diagnóstico inicial radiológico. Creo que es la piedra angular del manejo. Y la endosonografía es muy útil. Nos permite ver morfología, líquido, citología, DNA, biopsia, histología virtual y obviamente evaluar el riesgo de cáncer en forma bien precisa. Y recordar, cuando esté indicado puncionar, reservarlos para los indeterminados sobre los 15 milímetros con características de riesgo. Los pacientes sintomáticos con lesiones de alto riesgo o malignización deben ser evaluados para cirugía. Y siempre hay que hacerlo en equipo multidisciplinario. Se deben discutir entre el endosonografista, el cirujano, el radiólogo, el patólogo. Y aquí es importante, las lesiones de bajo riesgo de malignización deben ser manejadas en forma conservadora. Tenemos que tranquilizar a los pacientes, no tenemos que asustarlos con un cáncer, pero sí también tenemos que enseñarles a prevenir el cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, ¿cómo se puede prevenir? No fumando. El consumo de alcohol, que también hay que moderarlo. Una dieta balanceada, mantener un buen peso. No solamente ver si le voy a hacer o no una resonancia. Eso también es parte del manejo. Y recordar dos números. Recuerden, en los IPMM de rama secundaria, tengan mayor alerta cuando al inicio mide 15 y cuando en el seguimiento la velocidad de crecimiento supera los 2,5 milímetros al año. Yo creo que esos dos números son relevantes. Finalmente, y los dejo invitados, pueden descargarlo en forma gratuita, el libro del Club del Páncreas. Así que pueden verlo a través de Twitter, los dejo invitados y a nuestra actividad. Así que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Alberto. Tu presentación muy completa, llena de información, que para los que nos gusta el tema siempre es apasionante. Creo que una de los problemas o una de las decisiones que suelen ser muy difíciles cuando vamos o no vamos a puncionar a un paciente, tú dijiste, en situaciones indeterminadas, de un quiste que no sea claro su etiología o su estado, si está premaligno o no, pero eso en el contexto de un paciente que está en el límite, si se opera o no, o sea, no un paciente completamente excluido para cirugía, pero tampoco es un candidato como tan favorable. Entonces pasa a ser un quiste borderline y un paciente borderline. Esa es la situación más terrorífica que a mí por lo menos me ha ocurrido decidir, donde he tenido complicaciones muy serias y eso es como para compartirlo con ustedes. Y no sé si tú tienes experiencia en eso también, Alberto, si te parece esa una situación que uno pudiera advertir previamente. Yo la verdad, lo primero que hago cuando tengo un paciente con un quiste pancreático es tranquilizarlo. Porque son pacientes que llegan angustiados, que han revisado Google, que saben que quiste pancreático puede ser una lesión premaligna y cáncer de páncreas sabemos lo que significa, la carga emocional que tiene. Esa es una cosa. Número dos, a veces vienen derivados y ya vienen con muchas resonancias, con muchos escáner, con marcadores tumorales y toda esa angustia hay que tratar de bajarla. Uno. Dos, hay que explicarle que no necesariamente a veces hay que operarlo o hay que puncionarlo, sino que muchas veces el mejor manejo es hacerle una resonancia de buena calidad o una colangioresonancia basada, ¿no es cierto?, en estas guías. Y obviamente también decirle, bueno, hay que reducir ese riesgo. O sea, ¿usted fuma mucho? Bueno, deje de fumar. ¿Usted consume alcohol? Dejemos de consumir alcohol. Mejoremos nuestros hábitos. Cuidemos el páncreas integralmente. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen quistes pancreáticos y sabemos que pueden en forma simultánea en otro lugar del páncreas desarrollar un cáncer de páncreas, no necesariamente en el quiste. Entonces yo creo que hay que darle una educación integral respecto a prevención de cáncer de páncreas, seleccionar muy bien a quién vamos a puncionar. La endosonografía todavía sigue siendo un recurso caro, al menos tú sabes muy bien, en Chile sigue siendo muy caro, tiene riesgos, y por lo tanto tenemos que seleccionar muy bien quién vamos a puncionar. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Y Me vuelvo a parece. repetir, la calidad de la radiología
creo yo que es más, esto yo sé una sesión de endoscopía, pero yo creo que en el algoritmo de manejo de los quistes pancreáticos es pero súper fundamental que tenga una resonancia de alta calidad al paciente. Eso evita problemas, evita, ¿no es cierto?, tratamientos innecesarios muchas veces y riesgos. Por otra parte, por otro lado, todas las guías también, y hay que ser cuidadosos, todas estas guías que nos sugieren cumple criterios para cirugía, cuando uno las analiza, sobretratan pacientes. Y eso también es importante tener en cuenta, o sea, operan pacientes de más. Y aquí, para equivocarse menos, yo creo que hay que también, en los casos difíciles, hay que discutirlo en forma multidisciplinaria. Uno no puede tomar las decisiones solo. Siempre es importante escuchar la opinión del cirujano, porque, ¿qué me ha pasado? Porque si uno conversa, si una mujer joven que tiene un quiste que a lo mejor no se ve tan malo, pero el paciente está ansioso, hay dudas en el radiología, a lo mejor la endosono no fue tan categórica, pero el cirujano me dice, es de la cola del páncreas, mujer joven, podemos conversar, explicarle, a lo mejor puede ser. ¿Dónde es más complejo? Cuando son lesiones de cabeza de páncreas. Ahí yo creo que es mucho más difícil. Pero aquí también el criterio manda, creo yo. Los protocolos son para orientarnos, pero la decisión final es multidisciplinaria y con un paciente tranquilo, no con un paciente nervioso. Eso pienso yo, al menos. Sí, no, comparto totalmente lo que has dicho, Alberto. Creo sí que si el páncreas fuera el colon, sacaríamos todos esos quistes y nadie estaría preguntándose mucho ni calmando a nadie, sino que te saqué el pólipo que era un quiste de páncreas malo. Así que es una tranquilización, es una entrega tranquilidad, pero la verdad es que con eso reparo. Eh, yo te quería, bueno, tú sabes cómo es la realidad en Chile y probablemente en muchos lugares en Latinoamérica, que en Santiago hay varios centros donde uno puede elegir dónde hacer endosonografía y si estás afuera, fuera de Santiago puedes elegir algunos lugares también, muchos menos. Hay algunas situaciones en que uno debe esforzarse como médico, como equipo médico que no trabaja en Santiago para seleccionar un paciente que hay que mandarlo para una endosonografía. ¿Qué paciente crees tú que es ese? El que debe esforzarse al máximo el equipo médico para así lograr que se le haga una endosonografía, sabiendo que el acceso es difícil, el costo que tú dices. Bueno, si es del sistema público, en nuestro instituto pueden llegar siempre sin costo, Una buena pero pregunta. Yo creo que cuando uno revisa todas las guías, opinión de expertos, de hecho, esta misma pregunta que tú me hiciste se la hice al doctor Barayulu, la buceé también en distintas guías y también mi opinión, creo yo que es la gente joven. El paciente joven que tiene un quiste pancreático, que tiene toda una vida por delante, creo yo que es donde uno tiene que hacer el máximo esfuerzo porque una endosonografía puede cambiar conducta. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado, por ejemplo, que un escáner me dicen paciente que viene con una lesión quística, finalmente persona joven, se le hace la endosono y no era quística, era una lesión sólida. Te doy un ejemplo. De repente hay cambio, la resonancia sí puede hacer un cambio importante en cuanto a definir una lesión. Y muy por el contrario, estamos hablando pacientes añosos con comorbilidades que aunque tenga algo malo, no se va a operar, creo yo que ahí no hay que someter a un riesgo a ese paciente. Así que están los dos extremos. Yo creo que el paciente joven, en el cual hay ansiedad, está indeterminado, debemos agotar al máximo el esfuerzo porque ese paciente sí llegue a hacerse una endosona. bien, también estoy de acuerdo. Y lo que yo creo que es algo que tal vez no siempre lo tenemos presente, pero nosotros tenemos frente a nosotros la historia médica de ese paciente, su historia familiar. Creo que es súper importante preguntarle si en su familia hay alguien fallecido de cáncer de páncreas o de un cáncer de cualquier otro tipo, de mama, de ovario, que pueda ser relacionado a una enfermedad genética, que ahora sí hay posibilidades de hacer estudio, por lo menos acá en Chile. Y eso también buscar si hay una diabetes de inicio reciente, o sea, tener presente que los quistes de páncreas son lesiones centinelas que nos permiten encontrar cánceres precoces. Y ese es el valor que tienen los quistes de páncreas, el poder estudiarlo, y aunque esa lesión en particular no tenga mucho riesgo, pero podemos encontrar familias enteras en las que podríamos prevenir otro tipo de cáncer. Así que es algo que se hace solamente conversando desde la silla sin necesidad de ningún examen.
pero usando eso como un indicador. Sí, Cecilia, eso es un punto súper importante. Un quiste pancreático que da una pancreatitis, un quiste pancreático que da ictericia, en el contexto de un paciente con una diabetes así de la nada, también obviamente uno lo tiene que preocupar más. Eso es muy importante. Cuando el síntoma, se sabe que quiste con síntoma tiene una mayor probabilidad de poder tener, ¿no es cierto?, lesión neoplásica. Así que es muy relevante lo que tú dices. Quiste con síntomas y quiste con historia, o sea, con historia familiar. Historia Sí. familiar. Oye, bueno, no sé, Gastón, ¿qué piensas? ¿En qué estamos? ¿No te escuchas? ¿Estás con el audio? Ahí se escucha. Yo creo que este es un tema apasionante y es un tema desafiante. Creo que, como dijo Alberto, los pacientes jóvenes son un tema en donde uno tiene que ser lo más preciso posible, porque la carga de ese paciente durante todos los años, cada vez que se va a estudiar la carga psicológica, tiene un impacto en la calidad de vida. Y yo creo que hay otros pacientes también que uno debe tener en cuenta, que son esos pacientes que tienen un pequeño crecimiento y se van acercando cada vez a una edad más avanzada, y no es lo mismo operar un paciente de 60 años en buenas condiciones que un paciente de 75. Hoy igual los equipos quirúrgicos de páncreas en algunos hospitales tienen una experiencia muy, muy grande y pueden operar pacientes de 70 y 80 años sin complicaciones o con complicaciones bajas, y como dijo Alberto, no es lo mismo un quiste en la cola que en la cabeza pancreática. Pero hay un subgrupo de pacientes ahí que también uno tiene que evaluar en qué momento tiene que impactar con la econdoscopía, porque a nosotros nos ha pasado varias veces esto que contó Alberto, de que los estudios, como dicen las guías, que por algo son guías, son de alta calidad. Y en la Argentina no todas las tomografías y no todas las resonancias son de alta calidad. Y cuando uno termina haciendo una endoscopía, nos ha pasado muchas veces de encontrar lesiones sólido-quísticas, que no eran quistes y que venían informadas como quistes. Y eso ya es otro cantar, o sea, ya es un paciente que probablemente ya tengo la indicación quirúrgica. Entonces, yo creo que en algún momento del seguimiento casi todos los pacientes deberían tener una econdoscopía, pero es una visión fuera de la guía, digamos. Tiene que ver más con la experiencia de donde a mí me toca vivir. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, de acuerdo. Y te quería hacer una preguntita cortita, si tenían experiencia con el tratamiento de los quistes con alcohol, de los mucinosos, ¿no? Sí, yo personalmente no tengo experiencia, no sé si Cecilia, probablemente sí, Cecilia tiene experiencia. ¿Qué te puedo decir? Al menos datos duros, ¿qué es lo que hay? Hay una revisión sistemática este año que habla de que el uso del etanol y el paclitaxel, ambos tienen como una efectividad que no alcanza el 50%, 40, 43%, y las tasas de complicaciones en general en esta revisión sistemática es cercanas al 10%. Y de hecho, es más, los autores lo que recomiendan es que si se van a hacer este tipo de tratamientos deben estar dentro del contexto de estudios, porque obviamente un éxito que es menor de 50% y una complicación que es cercana al 10% no entusiasma mucho. Pero creo yo de que es una alternativa, válida en manos expertas. No sé, Cecilia, ¿cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que yo no he hecho ninguna alcoholización de lesiones quísticas. Yo, cuando había empezado el doctor Bridio haciendo esta experiencia, yo me comuniqué con él y me dijo que estaban todas las condiciones para hacerlo. Pero la verdad es que después volví a hablar con él y había fallecido un paciente que era una persona mayor con un quiste único, unilocular, era mucinoso, pero él lo inyectó y el paciente hizo una pancreatitis aguda muy grave y falleció. Y eso que uno lo ve como un número, que el 10% tiene complicaciones, cuando uno lo vive es la muerte de mi paciente, era mi viejita querida y que se murió porque yo le quise no operar o dejarla sin el quiste cuando a lo mejor ese quiste nunca iba a malignizarse en forma como un cáncer mayor. Así que no lo Yo hice. personalmente no estoy convencido. No, No. no. Mira, Debate. yo creo que las lesiones mucinosas tienen ese problema, los IPMN, que son todos comunicados a los conductos pancreáticos. Entonces, si tú inyectas alcohol, eso por supuesto tiene ese riesgo de
hacer una pancreatitis. Lo que sí, el alcohol en lesiones sólidas lo hemos intentado, no todavía con muchos casos, pero eso sí podría reducir el volumen de las lesiones en los tumores neuroendocrinos. Así que es una herramienta interesante y si vamos a tener en algún momento radiofrecuencia, ahí con mayor razón. Así, pero La no la... radiofrecuencia parece más prometedora que, pero en otro contexto, en lesiones más bien también sólidas. Sí. Ujú. Ceci, Cecilia, ¿puedo? ahí está. Claudio, Claro. bien. Para variar, sorry que moleste, pero Tímido dice puede. no hay peor pregunta que la que uno no hace. Dicen. Oye, el cuento es que antes, años atrás, no había mucho problema con el diagnóstico porque todos los diagnósticos eran tardíos. Hoy día con las imágenes que se le hacen a los pacientes, porque lo ven en la cabeza, le hacen un TAC de abdomen y aparecen estas lesiones chicas y el problema es qué hacemos con ellas. Y el riesgo, como dijo muy bien en su excelente presentación Alberto, es cuál es el riesgo que tiene esa lesión de transformarse en un tiempo en cáncer. Entonces tú mencionaste al pasar la historia familiar, otros cánceres, etcétera. Pero yo creo que casi como se está dando en muchas otras patologías, el cuento de cómo seguir a los pacientes y cuál es el riesgo que tienen lo está dando y lo va a seguir dando el estudio genético que tiene ese paciente, o sea, cuál es la predisposición que tiene. Le toman una muestra de mucosa oral y se estudian su riesgo para 1.200 enfermedades, y de hecho yo me lo he hecho, así que es así. Entonces la pregunta para ustedes, ¿ustedes hacen eso con sus pacientes? Cuando tienen un paciente con una lesión chica, quística, ¿hay alguna posibilidad de hacer un estudio genético y decirle, mire, usted genéticamente su riesgo es bajísimo, así que contrólese cada 10 años? O el suyo, su riesgo genético es un poco más alto, contrólese todos los años. O decirle, tiene que hacerle a su familia, ya que usted tiene un cáncer o tiene un tumor probablemente maligno, decirle a sus hijos que se hagan un estudio genético para ver si ellos también van a tener este problema o no, o qué riesgo tienen. ¿En qué está eso hoy día? Mira, la verdad, Claudio, es que el screening del cáncer de páncreas, porque en el momento en que tú estás haciendo un estudio genético, tú te estás metiendo en el tema del screening, o sea, de buscar a los pacientes que tienen esa predisposición, y no parte desde el enfermo que todavía no tiene enfermedad, sino que parte de un paciente con cáncer. Todos los cánceres de páncreas, pacientes con cáncer de páncreas deberían tener un estudio genético, y eso, como tú dices, es posible con una muestra de saliva, o sea, es realmente muy sencillo y a un costo que ahora es bastante alcanzable. Y de ahí partir con la familia, si es que hay una alteración genética en el caso índice que tiene cáncer de páncreas, ahí eventualmente estudiar a la familia y analizar los riesgos y de qué cáncer se trata, de qué cánceres podrían enfermar la familia según el tipo de cambios genéticos que tengan. Pero a un paciente con un quiste de páncreas en particular, no es ese la evaluación genética que se le hace, pero sí hay marcadores dentro del líquido que también que son marcadores moleculares, que eso sí pueden tener alguna respuesta para decir qué quistes se pueden malignizar, pero son dos cosas un poco diferentes. Uno es el estudio genético que parte desde un paciente con cáncer de páncreas, y lo otro, a los quistes mismos, el líquido se puede analizar a un costo altísimo y que te puede predecir si tiene más tendencia a malignizarse o no. Pero no sé si eso vale mucho la pena. Más bien, No, o sea, el estudio por lo menos, de hecho este año salió en el AGA lo que tú comentabas, la guía también, las recomendaciones para los pacientes de alto riesgo de cáncer de páncreas. Y efectivamente ahí en ese subgrupo parece razonable, en ese grupo bien seleccionado, hacer screening y no poblacional. Y tampoco mencionan a un paciente con un quiste aislado, no está dentro de ese grupo. Así que, y además por la cantidad, si tomáramos esa conducta con todos los pacientes que tienen IPMM, yo creo que no es razonable, no hay ningún fundamento, al menos hoy. Tal vez en el futuro aparece algún test que nos facilite esto. Pero yo quiero dejarles bien en claro una cosa. Cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, está apareciendo trabajos grandes de seguimiento, que son más bien o prospectivos de un solo grupo o retrospectivos de grandes grupos, y siempre llegan a la misma conclusión. Cuando hay IPMM de rama secundaria que se han mantenido en su tamaño, que no han crecido,
que no han superado los 15 milímetros, que tienen tasa de crecimiento menor a 2,5 milímetros, en general, la verdad que la probabilidad que terminen en un cáncer de páncreas es bajísimo. Yo creo que ese dato es bien relevante desde el punto de vista del seguimiento. Y yo creo que al menos hoy eso es lo más práctico que tenemos. Pero pareciera que la cosa genética es cosa de tiempo, porque obviamente Sí, todo es genética y medio ambiente, ¿cierto? sí. Eh, por lo tanto, es cosa de tiempo y seguramente va a ser mucho más simple y más económico al enfermo que tiene una lesión quística del páncreas, en vez de hacerle ecoendoscopía o escáner o cosas cada cierto tiempo, a tomarle una muestra de saliva y decirle, mire, en realidad usted no tiene riesgo, así que tranquilo, eso va a ser así, Sí. Y por seguro. otro lado, yo quiero insistir en una cosa, algo que no se hace, porque uno puede limitar esto a qué, hágase una resonancia, hágase una eco, y son pacientes súper fumadores, son pacientes que consumen alcohol, que están con sobrepeso. Eso es tan o más importante que el quiste. Seguro. Entonces, hay que darle una salud integral al paciente, educación de prevención de cáncer de páncreas, que eso hay que agregarlo, ¿no es cierto?, solamente la solicitud vuelva en un año, en 2 años más con una resonancia, no, hay que explicarle eso también. Muy Aquí hay bien. unas preguntas que aparecieron en el chat, cortito para Alberto, que dice, ¿cuándo indicas colangioscopía en un quiste de páncreas? Y también preguntan por el uso de la endomicroscopía confocal, si el uso sería racional aunque sea caro, tanto la Bueno, colangioskopía como no, la endomicroscopía. son buenas preguntas. En general, la tecnología confocal parece interesante, pero si uno mira los resultados que tiene, primero es costosa. Segundo, hay que meter una aguja 19 dentro de un quiste. Y va a discriminar si es mucinoso o no es mucinoso. Lo mismo que el signo de la cuerda. La verdad es que algo tan sencillo, no le veo una mayor utilidad. Probablemente es algo más bien dentro del contexto de estudios de grupos que hacen investigación y que tienen muchos recursos. No le veo, no lo encuentro útil. Y además, si uno ve las guías, la europea, la americana, la de los radiólogos, no lo consideran dentro de las alternativas así en forma masiva. La otra pregunta era colangioscopía. Colangioscopía en quistes de páncreas. Bueno, probablemente colangioscopía en quistes de páncreas, bueno, sabemos también que eso tiene que quedar en grupos que tienen mucha experiencia, probablemente en dilataciones del conducto del páncreas, donde uno se pueda meter, porque no es fácil entrar al páncreas, ustedes mismos lo saben, cuesta a veces entrar a la viabilidad, meterse al páncreas más. Probablemente en lesiones más bien sospechosas de una IPM, que uno tenga alguna duda, sí, efectivamente, pero yo personalmente no tengo experiencia, no sé si tú, Cecilia. No, no, yo creo Yo creo que no le encuentro un rol así, no está como muy útil, yo creo que no. yo creo que hay mucha tecnología muy linda, muy preciosa. El microforceps es una belleza, pero de ahí meterlo al quiste de páncreas, que ya solito sangra, imagínate morderlo con una pinza más encima para ver Con la si angioscopio más difícil, sí. yo creo que uno agrega riesgos muy, muy altos a soluciones que no van a cambiar las conductas. Probablemente, como decía el doctor Navarrete, lo que dentro de las cosas sofisticadas que uno podría hacer, son los análisis genéticos también en los líquidos, eso también hay, porque son cosas de menor riesgo y probablemente tienen una mayor predicción de hacia dónde va también.